y de las crisis que puede tener la humanidad, hay 5 elementos de los cuales 3 son una pandemia, una crisis financiera y la pobreza extrema. Entonces es importante tener esto en consideración porque entre todo lo bueno que el libro te menciona, que está avanzando en términos de la humanidad, hay 3 elementos que pueden esto convertirlo y hoy por hoy están presentes. Y el otro es el cisne negro, que a fin de cuentas que dice que hay eventos de muy baja probabilidad, pero muy alto impacto, para los cuales nunca estamos preparados. Y definitivamente el COVID-19 es uno de ellos. Y la otra es, bueno, frente a este escenario, ya estamos viviendo la etapa de la pandemia y estamos iniciando las consecuencias en términos económicos. ¿Alguien puede predecir qué va a pasar? Yo, a mi criterio, definitivamente esto es imposible. Si nadie pudo predecir la crisis, difícilmente alguien podrá predecir las consecuencias y la duración de la misma. Y aquí entramos a mostrarle un poco de información que ha sido recopilada de distintas fuentes. Este es un estudio publicado por Deloitte, de fuentes o de información española, que a fin de cuentas lo que nos muestra es cómo va a cambiar el consumo. ¿Sí? Esta teníamos un antes, básicamente lo que te dice es de que todo el consumo se va a ver limitado en una serie de segmentos industriales, como son restaurantes, viaje, hoteles, básicamente sanidad y otros ítems. Y cómo va a haber una pérdida de poder adquisitivo en términos generales y cómo la gente incluso va a ahorrar un poco más para ir afrontando esta crisis, puesto que la incertidumbre es lo que prima. Y un post-crisis que lo pintan como un 2021 es cómo vuelven a recuperarse ciertas categorías, pero definitivamente ya no son lo que eran antes. Y el siguiente gráfico, que es un gráfico que salió en los últimos días, que se llama la doble curva, que relaciona las estrategias de confinamiento versus los efectos económicos. Las curvas rojas son aquellas que hablan de los efectos sin políticas de contención y la línea azul es aquella que sí lo considera. Pero a fin de cuentas lo que dice este gráfico, y hay algunos expertos que dicen que si bien no es tan radical, a excepción de los mercados emergentes, es de que mientras más políticas de contención hay y más vidas se salvan, la profundidad de la recesión es mucho más marcada. Y esto es importante considerarlo dentro de las estrategias que nosotros vamos a desempeñar, porque a fin de cuentas la logística vive de la actividad económica, ¿sí? De diversos sectores industriales. Y ahora en Ecuador, ¿qué es lo que sucede? Y estos son datos levantados en los últimos días. Primero, el 70% de la industria se encuentra paralizada y el 30% no opera con normalidad. Hay desde la banca una caída del 3% de los depósitos. El sector financiero cuidará su liquidez. Tenemos un fuerte golpe a un sector florícola y de exportaciones de frutas frescas. Un sistema educativo totalmente desafiado, ¿sí? Un crecimiento a nivel de e-commerce. Hay mucha gente que se está volcando al abastecimiento de víveres y alimentos por medio de este canal. Precio del petróleo por bajo costo, con la última mala noticia que sufrimos el día de ayer del estado de emergencia en el sector petrolero por la paralización de actividades. El sector comercial con grandes dificultades y grandes retos es uno de los más afectados actualmente. 70% de las tiendas del barrio están cerradas y definitivamente una alta presión en el mercado laboral, que ya lo estamos viviendo desde este mes. Y en el gráfico derecho, en cambio, se encuentra la información que fue publicado en un estudio de la UDLA con la firma Aval, que lo que hace es toma una metodología de estudio americana y lo que nos dice es, oye, cómo está conformado el mercado ecuatoriano en los distintos sectores industriales y cuál es la resiliencia en términos de liquidez de las empresas. Entonces, hay una base de 32,000 compañías y lo que te dicen es, con los datos del 2008 que ya están presentados en la superintendencia, el 50% de las compañías tiene liquidez para menos de 37 días sin ventas. Y el 75% de las empresas de menos de 70 días. Pero aquí es importante tener una precisión. El año pasado fue un año complejo, yo pienso más complejo que el año 2018, sobre todo por la crisis que sufrimos en el mes de octubre.
Eso afectó todas las ventas de ese mes y del último trimestre del año. Y la segunda es de que estos 37 días o estos 70 días están considerados en el caso de que todo el mundo sigue jugando bajo las reglas. ¿Y qué quiere decir? De que nadie suspende pagos por miedo. Entonces, la conclusión a la cual yo quiero llegar con ustedes es, si el transporte de almacenamiento tiene más o menos 38 días de solvencia en términos de liquidez sin ventas, esto se va a reducir justamente por el hecho de que muchos pagadores no van a honrar sus deudas o no están honrando sus deudas. En consecuencia, van a meterle más presión al segmento de transporte y logística. Siguiente, dato de la realidad ecuatoriana. Esto es tomado de un estudio de Google presentado al 5 de abril, donde nos muestra cómo se han ido expresando los datos en términos de distanciamiento de las personas de Ecuador. Entonces, ejemplos, a nivel del retail y de aspectos de recreación de la gente, el 82% de disminución en la visita a este tipo de sitios. A nivel de centros de comercio, de, digamos, canal moderno y demás, una reducción del 64%. Visitas a parques, cerca del 80%. Estaciones de transferencia de movilidad urbana, 78%. Lugares de trabajo, 59%. Y el tránsito en las zonas cercanas a zonas residenciales, un incremento del 25%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que definitivamente existe una reducción en la movilidad de la gente, una reducción en la movilidad hacia los puestos de trabajo, un aletargamiento de la industria y en consecuencia un enfriamiento de la economía. Y en términos de la logística para el Ecuador, ¿qué es lo que es? Ahí tienen un par de fotos de periódicos que salieron en esta semana. Y la estadística nos dice que el 80% de los vehículos de carga están detenidos. El parque automotor ecuatoriano está conformado por cerca de 180,000 unidades en términos de transporte de carga, de las cuales se estima que cerca de 150,000 estarían paradas. Paradas por diversos motivos. Uno de los motivos es el miedo. La gente no quiere salir y exponerse, sus familias no se lo permiten. Y el otro es porque posiblemente existan ya personas que están enfermas. Y por último, las industrias en las cuales estaban trabajando no están operando y en consecuencia no hay un incentivo económico para tomar riesgos de salir. Esta actividad, y en términos generales de la logística y del transporte, tiene una gran particularidad y es que básicamente entre el 85 y el 95% de las personas que trabajan en esa industria están expuestas al contacto a otras personas. O sea, ¿qué pasa? Un señor conductor tiene que manejar su unidad, tiene que tener contacto con bodegueros, tiene que tener contacto con estibadores, en consecuencia siempre va a estar expuesto. De igual forma, la gente de las bodegas, la gente que hace picking, la gente que está administrando los despachos, es gente que necesariamente tiene que trabajar de manera presencial y representan en general de la industria entre el 85 al 95%. Y esto es importante considerarlo porque si tomamos las estadísticas de que posiblemente nos contagiemos el 60-70% de la población, 60 o 70% de estas personas que trabajan expuestas van a estar sujetas a posiblemente enfermarse. La siguiente, y ya lo vamos a ver en los siguientes días con las políticas que nos salieron, las provincias de Guayas, Pichincha, Azuay y Manabí, que es donde se concentra la mayor cantidad de personas contagiadas, a su vez concentran más del 90% de los ingresos de los sectores de logística y transporte. ¿Sí? Entonces, quienes administran inventarios, quienes mueven las mercaderías en el país, están concentrados en las zonas donde existe mayor tasa de contagio. ¿Sí? Entonces, es un elemento más a tener en consideración. Y por último, es un sector financieramente muy expuesto. ¿Sí? Es un sector que tiene una alta carga de costos fijos. Es intensiva en mano de obra, es intensiva en el uso de activos, es intensivo en el uso de espacio y de suelos, que generalmente están contemplados en plazos de pago muy cortos, versus ingresos que son variables, o sea, el sector vive del transporte y del almacenamiento de las actividades que realiza día tras día, y estos servicios generalmente son de cartera de recuperación de plazos más extensos.
Entonces, la liquidez del sector es un elemento que debe preocuparnos. Y ya lo vimos en el gráfico anterior de los 38 días expresados por la URA. Ahora, si pensamos en los términos del sector logístico y de transporte, ¿sí? Y vemos la imagen del centro, bueno, eso es, quien ha trabajado con Balance Scorecard conoce que existen 4 pilares de una empresa. Primero es la gente, ¿sí? La segunda son sus procesos y sus actividades operativas, o sea, su know-how, cómo hace las cosas. La tercera es la gestión comercial. Y por último, el resultado de todo esto es esa gestión financiera, que todo va girando para que esta rueda de molino adquiera más velocidad y más dinamismo. ¿Cuáles son las grandes amenazas que tenemos para que esto se detenga? Primero, una tasa elevada de contagios en estas personas que están laboralmente expuestas día tras día. La siguiente, los aspectos de liquidez. Es que por liquidez ya no se puede operar. Una altísima incertidumbre y yo no sé qué va a pasar el día de mañana, nadie lo sabe, mis clientes no me dicen si vamos a operar, no vamos a operar. Y ahora un elemento adicional que es los aspectos de inseguridad, que si bien tenemos a militares y policías en la calle, las mismas afectaciones económicas sobre el país pueden derivar en aspectos de inseguridad patrimonial, que quiere decir que el día de mañana la carga que está siendo transportada, la carga que está siendo almacenada, pueda correr riesgo de ser vulnerada. Y ante esto, ¿qué podemos hacer como sector logístico? Por un lado, que puede sonar bastante evidente, está el cuidado de la higiene y el distanciamiento social. ¿Sí? Es fundamental y yo creo que las políticas que tanto el gobierno como muchas de las industrias han tomado al respecto han sido muy responsables. El hecho de garantizar la asepsia de las operaciones, la asepsia de los activos y evidentemente el cuidado de la persona como tal, que no tenga exposición. ¿Sí? La siguiente es como un arma que tenemos que utilizar el sector logístico, es la negociación. ¿Qué pasa? Tenemos que tratar de solucionar los aspectos de liquidez con clientes y con proveedores. Continúa a esto todos los aspectos de planificación. O sea, la incertidumbre, o sea, el no saber qué sucede el día de mañana, la única forma que tenemos para resolverlo es con planificación conjunta entre las partes. Y por último, el aspecto de tecnología. ¿Qué pasa? Aquel 15% de personas que pertenecen al sector y que no tengan trabajo presencial tienen que adoptar herramientas tecnológicas de teletrabajo. O sea, la parte administrativa, planificación, tiene que, en medida posible, adaptarse ya en las herramientas que existen en el proyecto. Y no solo esas, sino ir adoptando una serie de herramientas que nos permitan ser mucho más flexibles y mucho más óptimos en términos de costo. Y ya se los explico por qué. Recomendaciones en el corto plazo. O sea, para quien trabaja en la logística o posiblemente trabaja con operadores logísticos, con empresas de transporte, lo primero que debemos generar es una mejora de la comunicación, interna y externa. Interna sobre todas esas medidas contingentes que vamos a tomar para la administración de nuestras operaciones y de nuestro día a día. Y externa, tanto con esos elementos importantes como pueden ser entes gubernamentales, así como vitales, como es nuestros clientes y nuestros proveedores. Cuidar a nuestra gente, o sea, la salud física y emocional. Ojo, dentro de ese 80% de vehículos que están detenidos, hay un alto nivel de vehículos que están detenidos por miedo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo afrontemos esa realidad emocional para asegurar condiciones óptimas de trabajo y que las personas puedan volver a sus actividades económicas, porque lo vamos a necesitar? Los alimentos, las medicinas y una serie de industria adicional que está trabajando debe ser movilizada y atendida. La siguiente, considere entre sus planes de acción que su personal se va a contagiar. O sea, si el 70% de los ecuatorianos corremos riesgo de contagiarnos, tenemos que administrar esta cadena de contagio, que ya lo vimos en los primeros gráficos y en la doble curva. ¿Por qué? O sea, si el día de mañana comenzamos a encontrar contagios en nuestra operación, tenemos que encontrar las herramientas adecuadas para ir balanceando aquellos recursos que van a tener que recuperarse fuera de la operación con aquellos que aún podrán irnos apoyando.
y cómo estos a su vez tendrán que seguir un proceso posiblemente de contagio y nuevamente la reinserción de aquellos que ya comienzan a estar sanos y garantizando que la gente pueda recuperarse de la mejor forma posible con los mayores cuidados del caso. La siguiente, y es clave, o sea, es cuidar la liquidez y la liquidez de los proveedores clave. Nosotros posiblemente como industria digamos, es que yo me voy a guardar toda la caja hasta ver qué sucede y no pago a nadie. Oye, ¿y tus proveedores clave? Porque generalmente el sector de la logística y el transporte tiene condiciones de pago supremamente complicadas y en consecuencia tiene bajos colchones de liquidez. Entonces, en el momento que le cerramos la llave simplemente por un temor, podríamos ir matando a proveedores claves en la marcha y llevándolos a la quiebra. La siguiente, negociar con los clientes. Y dos aspectos, formas de pago que nos ayuden a cuidar la liquidez y el dinamismo de nuestra industria. Y lo otro son los niveles de servicio. O sea, todos los clientes deben entender que estamos sufriendo una situación compleja y que posiblemente no logremos atender de la forma que todos queremos el servicio que está contratado. Y esto es un aspecto de negociación y de sinceramiento de capacidades entre las dos partes. De igual forma, que tus clientes te digan cuáles son las necesidades que va a tener para que tú puedas ir planificando la asignación o el retiro de recursos. Y por último, evaluar alternativas tecnológicas que permitan la flexibilidad, o sea, flexibilidad en costos. Una reacción mucho más ágil a la atención de las necesidades de nuestros clientes. Y un tema que ha sido muchas veces y descuidado por muchas empresas, los planes de continuidad. Ya, la crisis cayó, nadie estaba preparado. ¿Cómo vamos a administrar estas siguientes etapas de crisis? Porque las consecuencias aún las vamos a ir viviendo por algún tiempo más. Y aquí, en términos de normativa ecuatoriana, simplemente para mencionarles a aquellos que no estaban muy al tanto, existe una normativa de salvoconductos vigente y que está funcionando. ¿Sí? Existe la normativa para ver quiénes necesitan, quiénes no necesitan salvoconductos. Existe una normativa vigente que fue lanzada hace más de una semana sobre los corredores logísticos a nivel país. Cuáles son los puntos de parqueadero seguros, dónde se puede abastecer gasolina, dónde puede comer el conductor, dónde puede pernoctar el conductor, dónde existen lugares para fumigación, etcétera, etcétera. Esta es información que incluso está colgado en Google y se pueden bajar los datos. Entonces, esa es una herramienta clave que deben saber administrar. La seguridad en ruta, nuevamente vuelvo. Las condiciones actuales y el desespero de muchas personas que viven al día puede llevar a que la seguridad en la ruta y de sus instalaciones puede estar vulnerada. No porque tengamos muchos agentes de la policía en distintas zonas del país, va a garantizar que usted no tenga riesgo. ¿Sí? Y por último, estar atentos a lo que va a pasar la siguiente semana en términos de semáforos del COVID. ¿Sí? Se prevé que la normalidad no vuelva a estar tan cerca de nosotros, al menos durante el mes de abril, y veamos qué pasa en el mes de mayo. Ahora, ya para ir terminando mi presentación, y hay que ser claros con esto. Lastimosamente habrán empresas que quiebren y habremos una serie de sobrevivientes en esto. ¿Qué les espera a los sobrevivientes? Y esto es un tema indistinto del tamaño de la empresa, porque puede ser una empresa pequeña, muy bien administrada, con muy buenos niveles de liquidez y podrá sobrevivir. Como una empresa grande, gorda, con muchas ineficiencias que posiblemente de hoy o de esta época no pase. Para aquellos que sí lo hagan, el primer desafío va a ser la omnicanalidad. Hemos visto que con todo el caos, con toda la situación que hemos vivido, el cierre de tiendas, las dificultades de movilización de las personas y este tema de que no sabemos cuánto tiempo va a durar, muchas empresas han tomado la decisión de expandir sus medios de llegada al consumidor a otros que antes no habían abordado. O sea, cuando veíamos que Nestlé llegaba con sus productos a su casa directamente. ¿Sí? La misma Coca-Cola, el otro día de Vía Oriental, veo la Moderna, entonces hay muchísimos casos, imagino solo haber estado una pequeña fracción. Entonces, la omnicanalidad es algo que vamos a vivir con mayor agresividad a futuro, porque no sabemos qué va a pasar en el escenario actual, no sabemos si va a haber un COVID-20, lastimosamente, nuestra realidad la iremos construyendo todos juntos. La siguiente, mayor demanda de servicios. No,
Se avisora que las empresas que hoy vivieron una situación de crisis y que se vieron agobiados por flujos, o sea, por pagos hacia empleados, instalaciones y demás que eran propios, muy posiblemente optarán por externalizar sus operaciones y los riesgos. ¿Qué quiere decir? Si el día de mañana se presenta una nueva crisis, prefiero que toda esta relación de operación sea variable. O sea, yo le pague a un tercero por la administración y si subo me cobre más y si bajo me cobre menos. Y ya no corro yo con todo el riesgo ante una situación similar. Las redes de abastecimiento y distribución se van a volver mucho más complejas, pero van a buscar ser más robustas. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy por hoy estamos sufriendo fracturas en redes comerciales y redes de abastecimiento. Bien, el caso de importación de una serie de insumos desde Colombia, aquí cerca, se ven severamente afectados. La importación de una serie de insumos médicos desde otros países, totalmente detenidas. Entonces, esa fluidez comercial que existía de transferencias de bienes y servicios se va a ver fracturada. ¿Sí? Y de igual forma, la gente que tenía centralizadas todas sus operaciones y se vio afectado porque estaba en el centro de la pandemia, muy posiblemente estará considerando el rediseño de sus redes logísticas. Entonces, aquí hay muy grandes oportunidades en todo este rediseño y cómo las empresas buscarán proveedores que les puedan atender en toda esta gama de requerimientos. Una altísima presión sobre el costo y el ahorro. Ante la crisis que se viene, ante el enfriamiento de la economía, todos van a buscar eficiencias de costo al máximo nivel, implementaciones tecnológicas que nos permitan tener procesos mucho más fluidos y automáticos y en consecuencia ahorrar. Todos vamos a querer esto. Y por último, yo lo llamo paradojas por todos lados. En todos los lados nos van a encontrar realidades totalmente opuestas, como puede ser una altísima disponibilidad de recurso humano, de recurso de transporte, pero posiblemente la ausencia de recursos financieros para poder contratarlos. Entonces, es importante considerar esa situación. De igual forma, o sea, el tema, la paradoja de la reactivación económica versus la salud. Entonces, vamos a vivir esta serie de decisiones contraproducentes o contrarias a lo largo de los meses. Y por último, para terminar, les dejo una frase para aquellos que saben quién es Víctor Frank. Él es el padre de la logoterapia y escribió justo este pequeño párrafo mientras él estaba en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y dice, no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas como a la conciencia de tener una tarea en la vida. Eso es, les dejo aquí mis datos para que los puedan ver, para que me conozcan también. No quería abarrotar la pantalla y quedo a sus órdenes. Si quieren alguna duda, alguna pregunta, será un gusto responder. Muchas gracias, Felipe, gracias por A ti, César. compartirnos tu know-how, compartirnos la experiencia generada. Hay preguntas que ya estén enfocado en el tema tributario y en el tema laboral, que ya lo vamos a topar con unos expertos ya específicos en ese tema, que van a ser los siguientes dos speakers que todavía faltasen. Hay unas dos preguntas muy puntuales de tu experiencia logística. La pregunta menciona desde el tema tributario, ¿ha habido apoyo a las empresas logísticas en el tema de aplazamientos tributarios, algún apoyo tributario a empresas logísticas? ¿Has visto que existe el apoyo? Y segundo, ¿ha habido competencia desleal acerca de las empresas logísticas con los clientes, acerca de precios, acerca de generar ciertos privilegios para X o Y clientes? ¿Podrías decir que es verdad o solo es un rumor, un comentario? Partamos por la primera en términos tributarios. Depende del tipo de sociedad. Existen ciertos beneficios para las pequeñas empresas que ya fueron expresadas, me parece, hace 2 o 3 semanas atrás. Aquellas empresas que podemos vender valores más significativos, definitivamente no ha existido ningún tipo de normativa ni flexibilidad hasta el momento de todas las contribuciones que tenemos que realizar. Es más, para aquellos que tuvieron que pagar en el mes de marzo la contribución especial declarada el año pasado, ya habrán tenido ese golpe dentro de su flujo.
Y bueno, en este mes se prevé el tema de utilidades, cosa que vale que se asesoren bien con buen tributarista y su abogado para saber cuándo mismo pueden pagar y cumplan esas obligaciones sin generar perjuicios tanto a su gente como a sus compañías. Eso es lo que te podría hacer en temas tributarios. Fuera de eso, no existe ninguna norma adicional que pueda ayudarnos a nosotros. Ejemplo, el sector transporte es un sector que se ve muy afectado por el pago del IVA, porque no es un tributo que se puede trasladar a sus clientes, porque el transporte no lo factura. No así las organizaciones que brindan servicios logísticos que sí podrían trasladar el IVA. Eso por la parte tributaria. Espero haber respondido. Si no, cualquier cosa me escriben y conversamos más a profundidad. Sobre el tema de la competencia desleal, mira, desde donde yo estoy no lo he sufrido. ¿Sí? No he sabido tampoco colegas míos que hayan sufrido, pero depende cuál es la definición de competencia desleal. O sea, estamos en una época de crisis, se ve de todo, se ve todo, se ve desde personas que lucran por insumos médicos. Todo el mundo ha buscado mascarillas, guantes y demás y ha tenido que pagar precios exorbitantes. Entonces, es una época que se ve muchas cosas. El tema de que el sector del transporte esté paralizado un 80%, ¿sí? Y de que existan industrias de que aún necesiten movilizar carga y posiblemente sean pequeñas, sí les puede exponer a costos mucho más elevados. ¿Sí? De igual forma, aquellas empresas que requieran servicios puntuales y sus proveedores actuales no los puedan ofertar, posiblemente tengan que pagar primas superiores de costo. De ahí que de esto se valgan uno u otro transportista o operador logístico para quitarle negocio. Mira, no te lo sabría decir, no me sorprendería, todo es posible, pero yo no he escuchado casos. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Una inquietud más, al parecer. Dice, el COVID generó la necesidad de las entregas a domicilio del consumidor final. ¿Vale la pena implementar en las empresas el servicio de entrega de tipo de courier? ¿Y ese costo podría ser asumido por el consumidor final? ¿Crees que es una buena oportunidad de ampliar la cartera de negocio a este tipo de servicios personalizados? ¿Ya? Esa es, yo creo que una decisión que todos estamos ponderando. ¿No? Si todos podemos el día de mañana transformarnos en un proveedor con una cadena mucho más integrada. Pero sí es importante considerar que, y el tema de zapatero tus zapatos, no todas las empresas están hechas para realizar todos los servicios que existen. Entonces, existe una serie de particularidades de esa entrega de la última yarda, como lo mencionan, que deben ser abordadas y uno tiene que prepararse. Es un elemento que consta de muchísima integración tecnológica, como he estado viendo. Entonces, puedes aliarte con alguien, debes hacerlo tú mismo. Ya también depende el nivel de experiencia y al nivel de cobertura que tú hayas llegado. Si ya llegabas a un nivel de capilaridad muy alto, muy posiblemente puedas hacerlo. Ahora, sí es importante considerar lo siguiente, y es de que en términos de normativa, aquellos que podrían hacer este servicio de la última yarda son aquellas empresas que contarían con el permiso o la certificación postal, ¿sí? Que es la que se otorgan los cupos. Entonces, una empresa que hoy por hoy hace logística, el día de mañana, en teoría, por normativa, no podría hacer este servicio. ¿Sí? Tendría que obtener esos permisos. ¿Sí? De igual forma, una empresa de transporte y, digamos, los cruces y mixturas que existirían entre esos distintos tipos de compañías. Y yo creo que es una decisión que todos debemos pensarla, cuál es el máximo nivel de capilaridad que podemos llegar, que el cliente esté dispuesto a pagarlo, hoy lo está. Estaba viendo las estadísticas de Rappi, creo que crecieron 300% del mes de febrero al marzo en ingresos. La gente típico que es otra locura, entonces se ve que el consumidor bajo ciertas circunstancias sí está dispuesto a pagar. El hecho que muchas más empresas comiencen a dar ese servicio, lo que va a hacer es que esos mismos precios comiencen a mejorar. En consecuencia, exista más demanda, más volúmenes y encontremos como que un punto intermedio de eficiencia en términos de precio